Bueno, segunda parte del video. En este caso ustedes tienen potencias de tangentes o cotangentes. Aquí no distinguimos si es pares o impares. Solamente potencia en general. Bueno, lo que debemos hacer en este caso es, en el caso de la tangente o cotangente, el separar una tangente cuadrada. Entonces ustedes pueden ver en esta primera expresión, tenemos una tangente elevada a una potencia p, que puede ser par o impar. Entonces lo que hago es separar una tangente cuadrada. Entonces al separar una tangente cuadrada, me va a quedar la primera tangente a p menos 2. Y lo que hago en la tangente cuadrada la reemplazo por secante cuadrado menos 1, que son estas dos identidades que provienen también de la identidad fundamental trigonométrica. ¿Cuál es el objeto de esto? Al realizar propiedad distributiva, me queda en la primera integral la tangente a un determinado grado secante cuadrado. Yo sé que la deriva de la tangente es la secante cuadrado, entonces lo que busco es hacer una sustitución en esta primera integral, llamando u a la tangente de x. Y el diferencial de u va a ser secante cuadrado diferencial de x. Entonces lo que hago es aplicar una sustitución en esta primera integral. Mientras que en la segunda ha de quedar la tangente original, pero disminuida en 2 subgrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Al disminuir en 2 me puede quedar una tangente par o impar. Si es un grado mayor de 2, o sea, una tangente cubo, cuarta, tengo que volver a aplicar este método para disminuir el grado, hasta que en un determinado momento voy a llegar a una tangente cuadrada o directamente una tangente de x. Entonces, al llegar a una tangente cuadrada, vuelvo a reemplazar esta vez nuevamente por secante cuadrado menos 1, y son dos integrales directas. O si me queda la tangente de x, puedo reemplazar la tangente por seno de x sobre coseno de x, y llamando t, supongamos, el coseno de x, ustedes van a poder comprobar de que en ese caso le va a dar menos logaritmo de t, o sea, menos logaritmo del valor absoluto del coseno de x. Entonces, en este caso tienen que llegar una tangente par, o sea, 2, o una tangente de grado 1, para que ya poder resolver a partir de allí directamente la integral. Bueno, tenemos aquí un caso de la cotangente cuarta. Entonces lo que hago es separar una cotangente cuadrada. Entonces ha de quedarme cotangente cuadrado de x por cotangente cuadrado de x diferencial de x. Entonces, una de las cotangentes cuadrado la reemplazo por cosecante cuadrado menos 1, que es la identidad que vimos en la diapositiva anterior. Entonces me va a quedar cotangente cuadrado de x por cosecante cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Entonces procedo a aplicar propiedad distributiva. Entonces me va a quedar cotangente cuadrado por cosecante cuadrado diferencial de x menos la integral de la cotangente cuadrado de x diferencial de x. Entonces, en la primera integral directamente voy a aplicar una sustitución, y luego la segunda integral vuelvo a aplicar, digamos, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, cuando me quede una cotangente grado 2, aplico lo reemplazo por cosecante cuadrado menos 1. Entonces aquí me quedaría cotangente cuadrado de x, cosecante cuadrado de x, diferencial de x, menos, y aquí voy a reemplazar por cosecante cuadrado de x menos 1, diferencial de x. Bueno. Entonces me queda. La primera hemos dicho que vamos a reemplazar por u, es
cotangente de x. Por lo tanto, diferencial de u va a ser menos cosecante cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces la primera integral me quedaría simplemente menos u al cuadrado, porque esa es la cotangente de x al cuadrado, y toda esta expresión que queda aquí con el signo menos es el diferencial de u. Bueno, entonces esta sería la manera de resolver esta integral. Y ahora la otra, esta que está aquí, es directa. ¿Sí? El resultado me conduce a más cotangente de x más x más c. ¿Sí? Bueno, me falta resolver la primera. ¿Sí? Que me va a dar la primitiva de u al cuadrado es u al cubo sobre 3. Y u es cotangente de x, por lo que tanto me quedaría menos cotangente cubo de x sobre 3 más cotangente de x más x más c. Y ya está resuelta la integral. Bueno, vamos a ver ahora potencias pares de secantes o cosecantes. ¿Sí? Bueno, en este caso, potencias pares de secantes o cosecantes. ¿Sí? Bueno, pares. Entonces, ¿qué es lo que hago allí? Separo una secante cuadrado. Por ejemplo, si tengo una secante, un orden par, en 2n significa que es un exponente par, separo una secante cuadrado, entonces la otra me queda disminuida en 2, entonces queda secante a la 2n menos 2. ¿Sí? Y esta parte, ¿sí? La puedo escribir como secante al cuadrado a la n menos 1. Es como que yo saqué factor común aquí 2 por n menos 1, y al ser potencia de potencia quedaría secante al cuadrado y eso elevado a la n menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la idea aquí? Reemplazar la secante cuadrado por tangente cuadrado más 1. ¿Sí? Para poder aplicar sustitución. ¿Sí? Porque si ustedes aquí llaman u a la tangente, el diferencial de u es secante cuadrado. Entonces, aquí ¿qué me quedaría? U al cuadrado más 1, un binomio, elevado a una potencia n menos 1 que puedo desarrollar. Y esta parte, secante cuadrado diferencial de x, es el diferencial de u. ¿Sí? Entonces, desarrollo ese binomio y lo que me queda, aplico el método de descomposición. ¿Mm? Bueno, tenemos aquí una cosecante cuarta. ¿Sí? Entonces vamos a separar como cosecante cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Entonces, la primera cosecante cuadrado la vamos a reemplazar por cotangente cuadrado de x más 1 cosecante cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver allí que u, si llamo u a la cotangente de x, el diferencial de u sería menos cosecante cuadrado diferencial de x. Entonces quedaría menos el diferencial de u es la cosecante cuadrado diferencial de x. Quiere decir que esta integral quedaría menos u al cuadrado más 1 diferencial de u. ¿Ven? Y aplicando el método de descomposición ya llegó el resultado. ¿Sí? Que sería menos u al cubo sobre 3 menos u más c. ¿Sí? Reemplazamos por lo que era u, entonces se quedaría menos cotangente al cubo sobre 3 menos cotangente de x más c. Y este es el resultado de esa integral.
Bueno, vamos a continuar en el siguiente parte con las potencias impares.